Buena gente, quería hacer este breve video porque me estuvieron pidiendo mucho que hable del tema impuestos a la hora de hacer e-commerce. ¿Cómo es el tema de los impuestos? Necesito hacerme monotributista antes de empezar. Necesito pasarme a responsable inscripto. ¿Qué es ser monotributista y qué es ser responsable inscripto? Sé que mucha gente empieza desde cero y no sabe muy bien todas estas cosas, así que este video es para aclarar un poco esas dudas y para contarles desde mi experiencia, que llevo ya más de 5 años emprendiendo, más de 3 años siendo monotributista y hace unos 5 o 6 meses como responsable inscripto, para ver si les sirve en su camino y para sacar las dudas de los que recién están empezando. Así que bueno, empecemos. Primero que nada, ¿qué es ser monotributista y qué es ser responsable inscripto? Bueno, yo no soy contador, pero les voy a contar desde mi experiencia lo que investigué y lo que tuve que aprender para yo mismo aplicarlo en mi vida como emprendedor. El monotributo y ser responsable inscripto son como dos regímenes en los cuales nosotros vamos a estar dependiendo de la cantidad de dinero que facturan nuestros negocios. En cuanto al monotributo, digamos que es el primer nivel por donde vamos a empezar apenas empecemos a emprender y empecemos a querer facturar y a estar en blanco como emprendedores. Y es lo más barato a día de hoy para emprender en Argentina. Estamos hablando en noviembre de 2023. Acaba de haber un cambio de gobierno, o en realidad ayer ganó un nuevo gobierno, por lo tanto no sé cómo esto se va a manejar a partir de los próximos meses y si el nuevo gobierno va a hacer cambios al respecto. Spoiler, ojalá que hagan cambios porque la verdad que el sistema actual está bastante complicado, ahora les voy a contar más o menos cómo es. Pero en cuanto al monotributo, básicamente nosotros vamos a tener diferentes categorías desde la más baja hasta la más alta y dependiendo la categoría en la cual nosotros estemos, vamos a tener un límite de facturación anual. Por ejemplo, a día de hoy en la categoría más alta creo que el límite anual de facturación es de 11 millones de pesos. Si lo dividimos por los 12 meses nos da que podemos facturar como monotributistas un máximo de 900.000 pesos por mes. ¿Qué pasa si nos pasamos de eso? Nos pasan a responsables inscriptos, que es como el siguiente régimen a través del cual nos van a cobrar impuestos. Dentro de lo que es el monotributo, nosotros vamos a pagar una cuota fija, que por ejemplo en la categoría más alta creo que ahora es de unos 50 o 60 mil pesos, y en la categoría más baja debe estar entre 5 mil y 10 mil pesos. Y con esa cuota fija todos los meses, nosotros cubriríamos todo lo que son nuestros impuestos mensualmente. Esto es, como les decía, lo más barato a día de hoy para emprender. ¿Por qué? Porque si nos pasamos a responsables inscriptos, ahí es donde la cosa se complica y por esta razón es por la cual mucha gente no sabe cómo hacer para no pasarse del monotributo o no se quiere pasar del monotributo, porque cuando sos responsable inscripto, básicamente te matan impuestos, para hacerlo, para resumirlo. ¿Por qué te matan impuestos? Porque automáticamente vas a tener que empezar a pagar primero un 21% de IVA. O sea, vos facturás 1.000.000, vas a tener que pagar 210.000 pesos de IVA. Segundo, vas a tener que empezar, bueno, adicionalmente a esto, tu contador te va a cobrar más caro, vas a tener que pagar, o sea, vas a tener que hacer una serie de trámites más compleja que lo que es el monotributo, vas a tener que declarar cuáles son tus compras en el mes y vas a tener que conseguir las facturas de todas tus compras y vas a tener que, obviamente, declarar cuánto facturaste. Y bueno, básicamente primero te cobran el IVA, que como les decía es un 21%, y después la AFIP hace el cálculo de lo que vos facturaste menos lo que vos compraste, o sea, lo que vos gastaste, y de eso la AFIP determina que eso es tu ganancia y de la ganancia te cobra un 35% de impuesto a las ganancias. O sea que ya tenemos un 21% de entrada sobre tu facturación y después de la cuenta que se hace entre tu facturación menos tus gastos, la ganancia, un 35% de esa ganancia. Por ejemplo, ya ahí empezamos a ver problemas como, por ejemplo, si vos compras insumos o mercadería en negro, ¿por qué? Porque hay un montón de gente que a día de hoy te vende todo en negro, justamente para no pagar ese 21% de IVA de impuestos o para no pagar ningún tipo de impuestos, vos ya no podés declararlo. Por lo tanto, para la AFIP vas a tener mayor facturación y mayor ganancia porque no estás declarando las cosas que estás comprando. Esas son las cosas que hacen que ya si empezás a sacar los números te das cuenta de que posiblemente tu negocio no deje de ser rentable o sea muy poco rentable debido a justamente que tenés que pasar de pagar 50 o 60 mil pesos de la cuota máxima del monotributo a pagar ya un 21% de IVA y un 35% de impuesto a las ganancias. Dentro de este sistema existen formas de deducir impuestos para que este IVA sea menor. Por ejemplo, cuando vos vas a comprar un lugar que también es responsable inscripto y le pedís factura A, que es la factura que hacen los responsables inscriptos,
el 21% de esa compra que vos haces te lo descuentan de tu 21% que tengas que pagar al final de cada mes. Y bueno, después hay cosas que el contador puede ir haciendo como para que sea un poco más liviano el hecho de estar pagando estos impuestos, pero al final hay una diferencia muy grande entre ser monotributista y ser responsables inscriptos. Entonces, para decidir si vamos a pasarnos de monotributista a responsable inscriptos, tenemos que tener muy bien hechos los costos y los números de nuestros negocios para ver si vamos a poder seguir siendo rentables o no, o qué tanta cantidad de ventas vamos a tener que empezar a hacer para poder cubrir, digamos que ese costo tan grande extra que vamos a tener todos los meses de impuestos. Dicho esto, también lo que quería contarles es cómo tienen que hacer cuando recién están empezando. O sea, mucha gente me pregunta, bueno, voy a empezar a vender en mi tienda online la semana que viene. ¿Tengo que ser monotributista? Y la respuesta es sí, pero no. A ver, lo recomendable es que sí. ¿Por qué? Porque primero, cuando vos quieras vender en tu tienda online, si querés ofrecer cuotas, que a día de hoy en Argentina es algo bastante necesario porque la mayoría de tiendas online ofrecen cuotas y si no tenés una desventaja con respecto a los demás, vas a tener que ser monotributista porque si no Mercado Pago no te va a habilitar la opción de ofrecer cuotas. Segunda razón por la cual te recomendaría que sí te hagas monotributista, aunque como te digo no es obligatorio. Cuando vos empieces a vender justamente a través de Mercado Pago, va a llegar un punto en donde, que a día de hoy no sé cuál es el límite, pero cuando ya te entre más o menos entre 50 y 100 mil pesos de ventas, Mercado Pago por las dudas te va a empezar a retener impuestos porque va a detectar que estás trabajando en negro. O sea, Mercado Pago en un momento se da cuenta que ya te están entrando varias ventas y que no lo estás facturando y que no estás registrado en su plataforma como en blanco, digamos. Y ahí te empieza a retener, no sé ahora cuánto es, pero más de un 20% de impuestos. O sea, te cobran un montón de impuestos como por las dudas, como diciendo, bueno, estás en negro, te cobro todos los impuestos que se puedan cobrar. Entonces, ese es el problema. Así que, si querés ahorrarte ese proceso de que te empiecen a descontar el 20 y pico por ciento de impuesto y después tener que llamar al contador, presentar los papeles a Mercado Pago para que te deje de descontar eso, te recomiendo hacerte monotributista de entrada en la categoría más baja. Al principio no vas a hacer un gasto tan grande porque además justamente vas a empezar en una categoría baja y recién a los 6 meses desde que empezaste te van a recategorizar en una categoría más alta dependiendo de la facturación que tengas. Entonces es recomendable que directamente te hagas monotributista si tenés decidido empezar en este mundo del e-commerce y calcula más o menos que a día de hoy te va a salir entre el contador y el monotributo entre 10 y 20 mil pesos por mes. Tanto la cuota del monotributo de la categoría más baja como lo que te debe cobrar un contador a día de hoy, que deben ser entre 10 y 12 mil pesos para mantener tu monotributo. Entonces, esa sería básicamente la información esencial que tienen que tener. A ver, de nuevo, yo no soy contador, les estoy hablando desde mi experiencia. Hay gente que después recurre a ciertos trucos o bueno, ciertas cosas que no las recomiendo ni les digo que esté bien hacerlo o no, pero hay gente que por ejemplo está trabajando a día de hoy con varios monotributos para no tener que pasarse a responsables y criptos porque no les dan los números, o sea, o que se asocian con otras personas, entonces en vez de tener un monotributo tienen dos o tres monotributos y pueden facturar más. Son cosas que en realidad no se pueden hacer, no te las voy a recomendar, pero son cosas que se hacen en la vida real. Vamos a ser sinceros, los emprendedores para poder sobrevivir son cosas que las hacen. Entonces, yo en este video te quiero contar más o menos cómo es el panorama. Si vos estás recién empezando, hacete monotributista y durante el primer año seguramente te va a alcanzar o durante los primeros meses te va a alcanzar con lo que puedes facturar con el monotributo. De nuevo, ahora a fin de año está cambiando el gobierno, no sabemos qué van a pasar, quizás aumenten los límites de facturación y se vuelva algo más razonable, porque piensen que a día de hoy 900 mil pesos por mes no es nada, a nivel mundial no es nada, o sea, que un emprendedor no pueda facturar ni siquiera $1000 por mes, y la verdad es que es una vergüenza. Entonces, si eso se logra mejorar o se actualiza o lo que sea, quizás el panorama sea diferente. Pero bueno, este video va dirigido para las personas que me preguntan, que son muchas a día de hoy, cómo manejar el tema del monotributo, cómo manejar el tema de los impuestos cuando están empezando sus negocios de e-commerce o cualquier negocio así a nivel online. Y bueno, quería explicarles más o menos cómo es eso. Les recomiendo para los que no lo hayan visto que vayan a ver mi curso gratis de e-commerce en este canal, que se sumen a mi comunidad privada de e-commerce, que la voy a dejar acá en la descripción, en donde los puedo acompañar en ese proceso de empezar sus propios proyectos de e-commerce o dropshipping también, porque es bueno, otra área dentro del e-commerce. Y bueno, ojalá que les haya servido. Nos vemos en el próximo. Chao.